urinarias, desarrollo de las sistemas respiratorios, tienen las infecciones urinarias. Este tiempo ya empiezan pues las enfermedades respiratorias, ¿no? Especialmente en poblaciones rurales. Ustedes van a ver cuando vayan ya ustedes a periferia, van a trabajar con estrategias, ¿ya? Y ahí donde van a tener la oportunidad de abordar pues procedimientos de laboratorio propiamente de muchas enfermedades. Y hay periodos de tiempo donde se presentan pues, ciertas enfermedades, los cuales nosotros tenemos que abordar biológicamente, con los equipos y con los procedimientos, para poder solucionar problemas de salud pública. Y esto de cuando hablamos de infecciones respiratorias, también debería decir enfermedades diarreicas agudas, que en su momento vamos a hablar, vienen pues también las infecciones urinarias comunitarias, independientemente a lo que pudiera presentarse como infecciones urinarias hospitalarias. Cuando hablamos de hospitalarias, ya vienen por mecanismos que contribuyen a inducir a estas infecciones urinarias. Una de ellas podría ser por los pacientes que se someten a sondas, ¿no? Las sondas por un tiempo determinado contraen pues, infecciones urinarias, y ahí viene el otro punto que es el aspecto microbiológico, ¿no? El comportamiento microbiológico, que no va a ser igual de repente al comportamiento microbiológico comunitario que hospitalario. Y es peor todavía, y aquí implica el propio sistema inmunológico. El propio sistema inmunológico se asocia bastante, se funciona cuando ya está el paciente hospitalizado por una larga estancia hospitalaria, ¿no? Su propio sistema inmunológico desciende, entonces ya va a hacer, va a contribuir estos factores para que adquiera un microorganismo, y es más todavía un microorganismo intrahospitalario que puede producirle no solamente una cistitis, sino una peritonitis, una glomerulonefritis. Una pena. Es importante tener en consideración también lo que es el tipo de paciente. Los pacientes ambulatorios. También tenemos pues la presencia de los patógenos en niños y en adultos, ¿no? Ahí también, cuando nosotros hacemos un mapeo microbiológico, es importante considerar qué tipo de microorganismos se presentan pues, en mujeres, en varones, qué tipo de organismos se presentan en niños, ¿no? en jóvenes, en adultos, en personas de la tercera edad, ¿no? Y a qué se pueden estar asociando. También sabemos el comportamiento microbiológico de acuerdo pues, al sexo, ¿no? Varones y mujeres. Entonces, todo eso es importante tener en consideración para hacer un levantamiento epidemiológico y microbiológico. Muchas veces nosotros le llamamos como un mapa microbiológico, el levantamiento microbiológico de tu realidad, ¿no? Del diagnóstico situacional, cómo están las características típicas del comportamiento microbiológico de tu laboratorio. Entonces, esto ya les digo porque aquí viene pues a hacer un artículo, hacer una revista, ¿no? Porque otra cosa es hablarle de repente de otros países, ¿no? De otros trabajos de investigación que se han presentado. Y otra cosa es de repente ya ustedes, dentro de su curiosidad de ser investigadores, se puedan pues atrever a realizar este levantamiento microbiológico, ¿no? Yo sé que van a ser internos y van a rotar ya por microbiología, y por curiosidad deberían revisar esta información, ¿no? Revisar grupo etario, procedencia, qué tipo de microorganismos son los que prevalecen. Entonces ahí ya tienen un trabajito, un artículo pequeño dentro de tu laboratorio, dentro de tu localidad, de tu región, cómo es el comportamiento de los microorganismos. Ese es un dato muy importante porque a partir de ahí surge ya pues la intervención, surge ya las recomendaciones, surge ahí las charlas preventivas, surge ahí también de repente la acción inmediata sobre lo que es prevención frente a lo que corresponde pues
la automedicación, correcta. Miren, a partir del comportamiento típico de los microorganismos en estos factores que hemos citado, nosotros podemos dar la oportunidad de que otros empiecen a continuar trabajos de investigación. Entonces, no es difícil, ¿eh? Por eso yo les decía, no sé qué nos pasa, pero nos hemos acostumbrado a que simplemente recabemos información, si es cierta o incierta, ¿no? Algunos están con su celular y entran a Facebook, ¿sabías qué? Uy, ¿sabías qué? Eso chismosería, ¿no? Eso dejémoslo de repente un poquito como a la curiosidad entrante, pero profundiza esa información si realmente es verdad o no es verdad. Y ahí es donde viene la investigación. Profesor que les dicta, profesor que cree, ustedes resuelven el examen y ya están aprobados. Eso no es. Pues a veces yo siempre digo, lo que yo digo no es verdad, así que no me crean. Estoy contando chistes acá, estoy ganando mi dinero haciéndoles creer a ustedes. Ustedes felices y contentos. Yo feliz y contento porque estoy ganando mi dinero, como docente. La verdad la tienen ustedes. La verdad es cuando ustedes van a buscar información, van a ver el comportamiento de estas bacterias en su centro hospitalario y ahí van a encontrar la verdad. ¿Y esa verdad qué cosa es? Simplemente es crítica constructiva con fundamento científico. Profesor, correcto, está muy bien. Esa información de que usted me da, ¿qué fuente tiene? Correcto, muy bien. Este es el libro tal, es una trabajo de investigación en Argentina, en España, en Estados Unidos, que sea. Así, profesor, porque se contradice muchísimo al comportamiento epidemiológico y microbiológico de nuestra región. ¿Por qué? Porque yo fui curioso y levanté este mapa. Y este es el comportamiento de acá. Miren, ya están entrando a una contradicción crítica constructiva. Qué bien, excelente muchacho, muy bien, tu punto aprobado, qué sé yo. A la siguiente promoción estoy colocando la tabla de la fuente no solamente europea, o repente de otros países, sino estoy colocando una fuente propia de alguien que hizo el levantamiento acá. Miren, o sea, por eso les digo, ¿no? O sea, tenemos que nacer de esa curiosidad para simplemente, sí, bien es cierto, es descriptivo, es un trabajo descriptivo, ¿no? Simple, pero no hay mal trabajo que exista, sino el que no se atreva a hacer nada. Todo trabajo sirve, así sea absurdo, porque de ese absurdo ya no lo vuelvo a hacer. ¿Me entienden? No, esto ya no sirve, pues ya, no sirve, pero te ha servido por lo menos para decir que ya no sirve. Pero quiero que no hagas nada. ¿Te das cuenta? O sea, todo tipo de trabajo sirve, todo es bueno. ¿Ya? Entonces, esto es lo que de repente nosotros tenemos que ver en el tiempo, en el comportamiento, de lo que corresponde, pues, el comportamiento microbiológico o mapa microbiológico que nosotros estamos enfrentándonos día a día. Dentro del laboratorio simplemente vamos a determinar el hallazgo de estos microorganismos con esta metodología, ¿no? ¿Qué es el metodología? Esto no lo hace el médico, la enfermera, ni nadie. Nosotros lo hacemos. Nosotros vamos a saber de que esas características clínicas que está ocasionándolo a un paciente, que lo identifica el médico, ¿no? Nosotros vamos a ver al responsable, vamos a identificar al responsable. Y no solamente lo vamos a identificar como tal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a experimentar con medicamentos para poder darle la información qué medicamento es susceptible o le va a dar un buen efecto al tratamiento o a la mejora del paciente, ¿no? Esa información nace desde acá. Sí, bien es cierto, hay distintas metodologías, hasta las automatizadas, pero con el único objetivo de que de identificar correctamente al microorganismo responsable de la infección urinaria, ¿no? Para esto sugiere tener también implicancia de lo que es, pues, conocer qué tipo de pacientes se está tratando, qué tipo de recomendaciones
se debería de surgir en la fase preanalítica. ¿Qué sugiere la fase preanalítica para un urocultivo? El paseo. ¿Qué más? ¿Ya se han olvidado? Primero orina en la mañana, viene el segundo chorro, y ahora vamos a analizar cada uno de estos puntos. Envase estéril, rotulado. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. ¿Por qué la primera orina en la mañana? Porque estamos concentrados. O la concentración de elementos formes, también de microorganismos que pudieran contribuir a la sensibilidad de un procedimiento. Muy bien, pero estoy en emergencia, necesito la primera orina en la mañana. La que tengas. Ya no es cierto, hay cambio en el protocolo. Entonces, ¿a quién sugiero la recomendación de la primera orina en la mañana? Técnico. Comunitario, ¿no es cierto? Ambulatorio, comunitario, yo sugiero la primera orina en la mañana. ¿Y dónde los veo esto? En consultorio, ¿no? Porque una cosa es por consultorio y otra cosa es por emergencia. ¿Sí? Y a veces en emergencia hay un filtro donde dice, no, tú no pasas emergencia, pasas por consultorio. ¿Por qué? Porque se identifican que no tienen ningún tipo de alerta en su gravedad en comunicar la vida del paciente. Entonces, eso yo tengo que saber, ¿no? Pero yo no puedo estar en emergencia y decir, esta es la primera orina de la mañana, cuando el paciente está con escalofríos y está con fiebre. Y el médico ya identificó los factores clínicos que están influyendo a la sospecha de una infección urinaria. ¿Sí? Miren, desde ese punto de vista, yo tengo que tener bien claro este tipo de recomendación, ¿no? Para que de repente obtener una muestra representativa para realizar un procedimiento correcto. El segundo análisis, ¿qué cosa es? Prehigiene. ¿Por qué prehigiene? Para reducir Para las prevenir pérdidas de contaminación. ¿Sí? Especialmente en quién? Los varones, ¿no? También, defiéndose de chicas, de niños, tengo que estar defendiéndolas. para todos. Varones, mujeres, niños, ¿no es cierto? Niños. Hay que tener en consideración esto porque no sé cuántos han ido al congreso del licenciado Leiva, que dijo, hay un alto porcentaje de contaminación en urocultivos, ¿no es cierto? Mira, ¿y esto a raíz de qué? Con higiene. A raíz de la preanalítica, ¿no? De una correcta toma de muestra. De una correcta toma de muestra. Ya, esto es importante señalar, por eso sugiere a veces muchos trabajos de investigación que van a aportar, pues van a aportar muchísimo y fundamentado de por qué razón se pide primero orina de la mañana, por qué razón se pide previa higiene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a prevenir contaminaciones cruzadas, ¿no? Tercero, ¿qué tipo de análisis es el tercero? El segundo, chorro, ¿no? Ahí sí se nos complica, ¿no? La vida. Con la experiencia que yo tengo, todavía no logro hacer entender al paciente qué es el segundo chorro. ¿O me equivoco? Cuesta explicar eso, ¿no es cierto? Y cuesta que a veces te entiendas. ¿Qué es el segundo chorro? ¿Qué es el segundo chorro? Justo ahí, ¿no? Desechar la primera orina. Y eso lo tiene un paciente. Esta es la primera orina de la mañana, no, es la segunda orina. ¿Por qué? Porque la primera me han dicho que tengo que desechar. Porque me han dicho el segundo chorro. Como he entendido de que si bien se levanta, desecha todo esto
Y la segunda oportunidad recién reconecta. Dio el segundo chorro. Por eso les digo, a veces es un poquito bien complicado hacer entender y también que entiendan esta recomendación. ¿Por qué es el segundo chorro? Está presentando una carga bacteriana. El primer chorro es concentrado y el segundo chorro ya no es concentrado. No, es por la concentración. Por la concentración bacteriana. ¿Quién es la persona? Los ahogones. Mire, se dan cuenta que ustedes ya han aprobado el curso de microbiología. Ya no vamos a tocar este tema hasta que vayan a su serum. Y en el serum van a enfrentarse a pacientes y lo que yo les cuento, ¿no? No, yo le entendí que tenía que orinar y luego recién en la segunda vez que me llamó para orinar, este es el segundo chorro. Y todavía como no tenía ganas de orinar, me tomé bastante líquido. Entonces ya hay una afectación a qué? A la concentración de la primera orina de la mañana, ¿no? La concentración de los elementos fondos que le pudieran permitir dar un diagnóstico. Bueno. Y eso estamos hablando de adultos, ¿ah? Ahora en niños. Ahora en niños. No, niño, no, si te agarras un ratito y vete al baño, según el chorro de higiene, ¿no? Hay instrumentos, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Las bolsitas colectoras de orina. Pero no se va a olvidar, pues la mamá le colocó y se olvidó. Se contaminó, se ha perdido, se ha vaciado. Y después se está poquito, una gota que trae la basura. Ya, bueno, te traen esas condiciones óptimas. ¿Y qué haces tú en el laboratorio? La bolsita se amarra, ¿no? Se amarra para que no se derrame. Te lleva al laboratorio. ¿Qué haces? Observo. Tanto le costó a la mamá que higiene, estar prácticamente el segundo chorro. Justo, ya te pongo punto. El especialista, la mamá, de colocar la bolsita colectora y en la segunda, en el segundo chorro. Porque el primer chorro, ¿qué cosa es? Es como si estuviera lavando los primeros caminos anatómicos de la letra, ¿cierto? Y luego recién sale la orina aséptica, supuestamente entre comillas, de la vejiga. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos en el segundo chorro. Similar a lo que hablaba en el Congreso el licenciado Leiva con relación al hemocultivo. Hay una técnica donde los primeros ml de la sangre lo descarto, ¿cierto? Hablaron de esa bolsita colectora satélite donde se va la sangre afuera y luego recién la sangre continua recolecto para el hemocultivo. Bueno, miren, son técnicas. Ya pues hace muchos años que venimos escuchando el hemocultivo, pero tenemos que aplicarla correcta, por lo menos orientarla, ¿no? Porque nosotros no vamos a recolectar la orina. Son los propios pacientes y también los padres cuando se trata de niños. Muy bien, la mamá fue experta. Ya hizo correctamente todo y amarra y ya lo trae. ¿Qué pasa en el laboratorio? Tengo que desamarrar, ¿no? Tengo que quitar. Y la esponjita que estaba ahí no me interesa y lo vierto en mi frasco estéril para el proceso. ¿De qué costó que la mamá se sacrifique tanto, que se esfuerce tanto cuando llega al laboratorio y lo contamine? ¿Por qué razón? Porque esa entrada a la boca de la bolsita está ya contaminado porque está en contacto con la piel de él. ¿Entiendes? Entonces yo no debo de nuevamente volver a desamarrar nada. Simplemente con una tijera estéril, el borde extremo, corto y por ahí de otro lado. ¿De acuerdo? Son técnicas que permiten simplemente disminuir la contaminación. ¿Bien? Ahora, eso es la parte preanalítica. Sugiriendo
un frasco estéril, como dijo su compañera. ¿Por qué yo no puedo colocar en cualquier tipo de frasco no estéril? ¿Por qué? Porque sumaría la contaminación. Luego la anatomía del cuerpo humano. Sabemos que la vejiga es una zona totalmente seca. O sea, la orina está libre de microorganismos. Entonces existen procedimientos, procedimientos de punción suprapúbica, donde se obtiene de ese modo también la orina. Esto es importante, esos datos que yo acabo de explicar, es muy importante. ¿Qué dije? Comunitario, ambulatorio, ¿qué más? Edad, sexo, ¿qué más? Recolección de la muestra, el tipo de muestra, procedencia de la muestra, porque toda esa información va a ser valiosa para una correcta interpretación del resultado. ¿Me entienden? Un hallazgo de un microorganismo hospitalario no va a ser igual a un hallazgo de un microorganismo ambulatorio. No va a ser igual de un paciente de tercera edad post intervención quirúrgica a la próstata, al varón, el comportamiento y las características que una gestante, que un niño, una niña, en su etapa de aprendizaje, de independencia, en lo que es pues sus hábitos higiénicos por sí solos, ¿no es cierto? Y cuánta contaminación, y cuántas niñas que hacen infecciones urinarias justamente en esa independencia. ¿Y qué características de microorganismos debe estar ahí? Y un porcentaje bien alto, ¿no? Y no tengo por qué hacerme bolas, porque el solo hecho de decir, de pensar que se trata de la presencia de una niña de un ámbito ambulatorio, comunitario, entonces probablemente yo ya sé qué tipo de microorganismo de lo que yo voy a encontrar. ¿Se dan cuenta? Ese conocimiento es importante para hacer una correcta interpretación. A diferencia si se trata de estar hospitalizado, si de repente es una gestante, qué tipo de microorganismos típicos están dentro de ese grupo etario, qué tipo de repente de comunitario, pero de repente me está involucrando ahí, no sé, el consumo de antibióticos, ¿no? Automedicación. Esa información también es muy valiosa en la fase preanalítica. ¿Por qué? A ver. Para que te pelees y te bronquees con el médico. Aunque no está validado este método. ¿Cómo se llama ese método? Que yo puedo sospechar, identificar que de repente ese paciente ya está consumiendo medicamentos. ¿Ah? ¿Le? El PAR-TES. El PAR-TES, ¿no es cierto? O sea, pero les digo que no está validado. O sea, vale decir, vamos a poner el ejemplo. El paciente acude al consultorio y no tiene nada de síntomas. ¿Ya? Y el médico sospecha de una infección urinaria. Bueno, le dice que sí, por ahí tuve un ardor, pero ya no lo tengo, doctor, pero sí tengo una molestia. Muy bien. El médico le indica de todas maneras que se hace un examen completo de orina y un objetivo. ¿No? Entonces, llega al laboratorio y el resultado sale negativo. Pero el médico dice, si este paciente tenía ardor, tenía fiebre, tenía todo, por lo menos ahora ya no lo tiene, pero ¿por qué sale negativo? Mejor de otro laboratorio, mañana, control de higiene, recomendado, qué sé yo, y otro laboratorio sale positivo. El médico va a decir, ¿ves? No se ajusta mi clínica, ¿ves? En otro laboratorio es mejor, sale positivo. ¿Qué pasa con el laboratorio? Ahí viene la bronca con el médico, ¿no? Por más que no esté validado, el solo hecho de no haberle preguntado al paciente en la fase preanalítica
no tener la información que de repente haya consumido algún medicamento, va a hacer que entre a esa incertidumbre, entre a esa discrepancia. ¿Se encuentra? Y más aún todavía, no le he hecho partes. Peor todavía. Y al final, ¿cómo termino? Dándole la razón al médico. A ver, vuelven a hacer otra vez. Le vuelven a hacer, a ver si sale positivo. ¿Qué pasó? El medicamento, el antibiótico que ha estado consumiendo, ya su principio activo está tan disminuido que la bacteria nuevamente se... ¿De acuerdo? Mira, no me voy todavía a partes, pero el solo hecho de la información que se tiene que recabar antes de realizar un monocultivo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque he leído, pues, por lo menos me he enterado en la noticia, ¿no? Por lo menos he chateado y he leído esa información. Pues yo no sé qué cosa chatean ustedes a este nivel. Yo puedo entender a los niños, ¿no? Los niños están con su celular por el juego, pero no creo que ustedes estén también así. Si de repente están así es porque están leyendo una información bien valiosa, ¿no? Tal vez quiero entender esto. En la clase, por ejemplo. ¿Por qué? A ver. Porque ya les he dicho, hay muchas cosas que ustedes ya deben de estar más o menos encaminándose, que en líneas generales van a ser personal de salud. O sea, no van a hablar solamente de laboratorio, sino van a hablar de las características y comportamiento de todas las enfermedades. Y ahorita estamos sabiendo de que un buen porcentaje de la población se automedica. Y eso juega en contra de este tipo de procedimientos. Juega en contra. Porque muchos pacientes no le dicen la verdad a su médico. No le dicen que están tomando algún antibiótico. ¿Por qué? Porque un buen porcentaje de la población todavía es inculta. Es inculta. Y cuanto más inculto tú seas, hay dos formas de que reaccione el inculto. Bien se calla, o bien reacciona, pero a golpes. ¿No es cierto? A golpes. En cambio, el culto responde, raciocina, explica, habla y no llega pues a un golpe. Entonces, ustedes saben, nos hemos acostumbrado, ni siquiera lo notamos. Ni siquiera lo notamos. Pase usted, tome asiento. Si es una persona de nuestra localidad, se sienta y ya no pasa nada. Pero si es una persona de la costa o del norte y es culta, es decir, disculpe, no grite, ya lo escuché. Cree que le estás tratando mal, cree que estás molesto. Mira, ni siquiera nosotros lo notamos. Porque dentro de nuestro Perú, de diferentes regiones, se manejan los tratos, se maneja la forma de hablar, la forma de pedir. Y hay mucha gente. Acabo de estar en una zona incluso un poco más alta que acá, son más fríos todavía, más toscos, más machistas. Pero eso es normal en su zona. Pero en algunas otras zonas, eso no es normal. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente que a veces nosotros estamos aconsejando, hablando, diciendo, no sabemos. Lo único que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Yo tenía una compañera de trabajo que cuando era estudiante trabajaba
su primera experiencia de trabajo fue como de cajera en estas empresas de Plaza B, ahí, y eran españoles, ¿no? Chilenos, donde les enseñaba pues a tratar a la gente, en la escuela, sí, cómo vestirse, cómo caminar, cómo maquillarse, cómo hablar con las personas, cómo conversar con las personas. Porque tenían que aprender porque eran de esta zona, pues, ¿no? Que nunca les explicaron esto, todo el trato era tan crudo, tan tosco, ¿no? Y para nosotros que somos acá es normal, pues, ¿no? Pero para otras personas no era normal. Y si no tratabas bien, no vendías. Y al ver, la próxima ya no regresaba, me hablaron, dice, no. Entonces, aprendió tanto y llegó a trabajar en el laboratorio y le puse que atienda a los pacientes. Y efectivamente, porque había aprendido, trataba de ser tan suave, tan, no sé cómo le digo, que al final todo el mundo salía, qué bonita persona, qué linda, qué trato, qué excelente. Pero cuando ya se estresaba, ingresaba hacia el fondo, hacia nosotros que estamos trabajando, y se con nosotros, ¿no? Y ahora sí, ya me otra vez. Sí, señora, ¿aquí cómo le puedo atender? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la idiosincrasia, la formación de la niñez, no somos así. ¿Me entiendes? Sí lo podemos practicar, sí lo podemos hacer, pero dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN, no estamos así. Por eso son huancas, por eso son criollos, por eso son norteños, por eso son morenos de la chicha, tienen su propia. Ustedes cuando sean sermonistas, prepárense, porque quizás vayan a trabajar a la selva, vayan a trabajar al norte, vayan a trabajar al sur, vayan a trabajar a Puno, a Juliaca. ¿Cómo es el carácter de esas personas? O sea, no es nada de broma, les digo. Y esto tiene que ver mucho, a veces, con nosotros cuando atendemos a pacientes, damos la recomendación, nos entiende, no nos entiende, cómo llegamos a esa población, con el único objetivo de que de no rompernos la cabeza en el laboratorio y no saber de qué paciente se trata cuando estamos frente a esa incertidumbre, para poder hacer correctamente una interpretación. Miren, yo a veces en este curso de interpretación no es que voy a enseñarle mitos, porque ustedes ya lo saben. Saben más que yo todavía, porque ustedes son fresquitos, yo hace muchos años que ya no lo veo a este punto. Entonces, lo que yo voy es que todos los argumentos, todos los procedimientos que se realizan en cada una de las especialidades se relacionan muchísimo con las características geográficas, sociales, epidemiológicas, alimentación, hábito de vida. ¿Por qué digo hábito de vida? Ustedes van a ir a periferia, quizás vayan a una zona muy rural, ¿no? Donde los niños están totalmente abandonados. Si le pusieron un pañal, le pusieron pañal para todo el día. Y como consecuencia, infecciones urinarias y niños. Lógico, ¿no? ¿Y qué van a hallar? Escherichia coli, pues. ¿Por qué? Porque es la enterobacteria que está metida ahí y por ascendencia va a ser una cistitis, una infección urinaria, y si se descuida puede terminar haciendo una pilonefritis, una glomerulonefritis y terminar haciendo una sepsis. Miren, o sea, esas son las consecuencias gravísimas simplemente por el hábito, por la idiosincrasia, por la cultura de las personas, el descuido, ¿no? Y terminar con este tipo de comportamiento. O sea, eso es importante ya a este nivel que ustedes están llevando este curso, de entender que no solamente se trata de un examen, sino se trata de todos los factores que involucran este tipo de procedimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a colectar la muestra, se tienen en consideración varios factores. De aquí parte los instructivos, de aquí parte las recomendaciones, de aquí parte la forma como vas a explicar a los pacientes.
¿cómo vas a llegar al entendimiento de cada paciente? Puede ser por gráficas, puede ser por vocabulario, hablando, ¿no es cierto? Puede ser que hoy en día, pues ya el internet, ¿no? Yo ingreso, mi hijo no entendí la recomendación, pero no se preocupe porque mi hijo ingresa a la página y ahí está con video cómo se hace la recomendación de la línea. Entonces, todo eso ya está en nuestras manos que podemos nosotros hacer las recomendaciones. ¿Por qué tanto rollo? Porque en el laboratorio yo voy a identificar microorganismos, o no tampoco. Y si los identifico, voy a valorar la cantidad de microorganismos. ¿Expresados en qué? En unidades, valoras. ¿Qué? Colonia. ¿Será igual para todos? No duda. Depende. Ahí viene la interpretación. Porque si yo no tengo los datos en mi solicitud o desconozco la procedencia de la muestra, probablemente número de colonias menor a 100.000 unidades formadoras de colonia, negativo. Informe negativo. El médico lee, como el médico también lo pasó por aguas tibias, la universidad. Ya, vete a tu casa, y listo, y se acabó, no tienes nada. Sucedió un caso. El paciente llega, era un adulto mayor, con su hijo, porque era de acá de no sé, esta zona por Chucampa, zona seca y selva, muy lejos de acá, más o menos a 8 o 10 horas de viaje. Lo trae porque el señor, sus hijos decían, mejor hay que llevarle a Huancayo, hay más tecnología, mejores profesionales, ¿no? Con esa expectativa, de repente, que pudieran darle solución al problema que está teniendo su papá. Pero llega, acude a consultorio, acude al laboratorio, y se le reporta, ¿no? Presencia de hematíes, ¿no? De 10 a 15 hematíes, ¿no? Leucocitos 1 o 2 leucocitos y gérmenes 1 cruz. Pero no era pues la primera orina en la mañana, ¿no? Y ya estaba en consultorio, le ponen eso. Bueno, el médico decide un tratamiento ambulatorio y vete a tu casa, y tal vez ya vaya a haber mejoría, que sé. Regresa a su casa, pues su casa no es acá, por la vuelta de la esquina, su casa es 8 horas, 10 horas de viaje. Regresa, está en su casa, y al día siguiente y el otro día se siente peor el paciente. Va a su centro de salud de cercano, a su laboratorio tan pequeño, están ustedes mismos, no ustedes, y le hace su examen de orina. Y su examen de orina ya no era pues de 10 a 15 hematíes, era de 80 a 100 hematíes. Y ya era pues de 20 a 30 leucocitos, gérmenes, mucho más, 2 cruces, 3 cruces. ¿Qué hace la familia? ¿Qué hacen los familiares? ¿Qué hace la persona? Ve el resultado y compara con tu resultado. ¿Ves? Parece hemos ido a Huancayo. Mira, esto es más patológico. ¿Y cómo está el paciente? A peor. Y no fiebre y una pielonefritis ya. Adulto mayor. ¿Qué me recuerdo? Su sistema inmunológico. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sangre? Porque probablemente tengo un problema de la próstata. ¿Y por qué hematíes? Porque ya la diferencia de esos dos resultados. Hay que darle sentido científico acá. ¿Por qué? ¿Cómo preparo mi agar sangre? Sangre, licenciado. ¿Y para qué? Para que ayude a proliferar a los microorganismos. Entonces, paciente que tenga presencia de hematíes en sangre es un medio de cultivo. No vas a esperar pues una semana, ni 15 días, ni un mes.
al cabo de 1, 2 o 3 días, que hay una proliferación de microorganismos. Como respuesta, ¿qué cosa hay? Leucocitos. Regresa el paciente, regresa muy molesto, recontra molesto, decepcionado. Y nos pide todavía otro examen de orina. Y efectivamente le damos la razón a ese centro de salud de allá, porque había mayor a 100 hematíes por campo. Leucocitos 80, 100, gérmenes, 3 cruces. Y ahí al frente explicándole por qué el comportamiento de lo que ahorita estamos hablando. Felizmente ha entendido bien y le pasamos la pelota al médico. Porque el médico, por más que yo le reporte esa presencia de hematíes en el inicio, él tiene que tener la capacidad de tomar una mejor decisión. ¿Me entiendes? Y no dejarlo ir a un ente ambulatorio muy lejano y el paciente se agrava. Miren el aporte que tiene que dar laboratorio y explicar por qué ese comportamiento en días de que varían unos resultados y su cultivo salió recontra positivo, y lo peor, el tratamiento que le había dado ni cosquillita. Pero ¿cuál es el camino para esto? El camino es lo siguiente, y los médicos, yo doy la razón en parte. ¿Por qué? Porque no tienen a la mano qué tipo de microorganismo. No tienen a la mano qué tipo de antibióticos efectivos, porque tienen que esperar todavía 3 días. Ahí nosotros estamos luchando. El microorganismo tiene un cohete propulsor. Miren, eso tiene el microorganismo. Nosotros estamos en un Volkswagen de los años 50. Pasa la competencia, nos deja abismalmente. ¿Por qué digo 50? ¿Por qué digo 30? Incluso 1800, ya vamos a la Segunda Guerra Mundial, que aparecen estos Volkswagen. ¿Por qué? Porque nuestra metodología está en esos caminos. Tenemos que demorar 2, 3, 4 días para saber qué tipo de microorganismos, qué tipo de antibióticos efectivos para ese paciente. Mire, pero el médico tiene que tomar una decisión y tiene que dar un tratamiento empírico y esperar el resultado del biológico. ¿Para qué? Para fortalecer, reforzar el tratamiento empírico o simplemente cambiar el tratamiento de acuerdo al resultado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos? Levanten la mano acá a ver. ¿Cuántos se van a inclinar por hacer especialidad en microbiología? Nadie. Después para decir los biólogos que no nos quiten. ¿Por qué los biólogos? Ahora no solamente hacer especialidad en microbiología, sino ya subespecialidad de biología molecular. ¿Para qué? Para implementar metodologías que no espero todavía 3 días o 4 días un resultado, sino al cabo de 1, 2 o 3, exagerando 6 horas, un resultado molecular que diga qué tipo de microorganismo y qué tipo de tratamiento puede ser que se pase. Se quedaron calladitos pensando. Sí, piensen. Yo les animo, hagan especialidad en microbiología, porque no hay muchos tecnólogos microbiólogos. Hay sí salimos microbiólogos, ¿entienden? Y puedan tener la oportunidad de trabajar en esos laboratorios de microbiología, que es un mundo, un poco más, es más o menos como banco de sangre, ya como servicio. En algún momento la microbiología va a ser un servicio. Va a ser un servicio. Porque es bien amplio la microbiología. Es bien amplio. Y ahí
Estábamos pues nosotros tocando puerta cuando los biólogos ya están adentro. Entonces es tarea de nosotros, ¿para qué? Para poder interpretar correctamente cada uno de los comportamientos cualitativos y cuantitativos de los microorganismos y tomar la mejor decisión. Entonces, si un paciente es ambulatorio, le recomendé la primera orina en la mañana, previa higiene. Sí, tiene algunos síntomas. Bueno, pues, ¿cuántos años tiene? Tiene 20 años. Correcto. Mayor a 100.000 unidades por hora colonia. Positivo. Menor a 100.000. Se trata de un niño y todavía le hicieron función suprapública, llegó la orina así al laboratorio. ¿Espero tener mayor a 100.000 unidades por hora colonia? No. Suficiente con número de colonias. ¿Se acuerdan? Ya es positivo. ¿Por qué? Porque mi información está dada del lugar de procedencia de esa muestra, de forma anatómica. Después, ¿qué más? Si es gestante, no es gestante. Si es gestante, ¿espero todavía mayor a 100.000 unidades por forma colonia? No. Porque si yo le pongo negativo, y el ginecólogo, la obstetriz, también lo pasó tibiamente, la universidad no entendió qué valiosos son este tipo de pacientes, lo mando de acá a su casa, y al cabo del tiempo, con principio de aborto. Termina abortando. ¿La consecuencia de qué? Infección urinaria, que no fue tratada a tiempo. ¿Se dan cuenta? Ya. Todas esas cositas son muy importantes para poder interpretar correctamente. No estoy diciendo el médico, estoy diciendo que tu reporte que vas a hacer en el laboratorio, número de colonias, menor a 100.000 unidades por hora de colonia o mayor a 100.000 unidades por hora de colonia. Esa es la interpretación. Y más aún, cuando el paciente está tomando antibióticos. Ahí viene la bronca con el médico, ¿no? Negativo, pero tiene todos los síntomas. El paciente, dígalo, no lo va a mirar. El médico eres tú, yo porque tengo que mirar al paciente. Yo veo por la muestra biológica y esta muestra me da toda la información a Dios y por ahí. Pero ¿cómo me quedo si no tengo más información? Que si el paciente está tomando antibióticos, no está tomando antibióticos. Si no está implementada por lo menos, aunque no está validado, porque les voy a decir ahorita, mi parte es peor todavía. Entonces, si sale mi parte es positivo, ¿qué cosa quiere decir? Que hay presencia de medicamentos en la orina, que el paciente se está medicando. Entonces le hago la bronca al médico. El paciente te ha mentido. El paciente está tomando antibióticos. ¿Sí? ¿Sí? Pregúntale, sí, doctor, no le dije por qué, porque me da vergüenza, me iba a molestar. Sí, te sacas. Estos estoy tomando. Me han dado. Partes positivas. Pero todos los partes positivos, ¿será por medicamentos? Ahí viene la pregunta. Vuelvan a micro y pregunten a su profesor todos los partes positivos serán necesariamente por consumo de medicamentos. El paciente le interrogas, le tratas de sacar. No, te juro que no he tomado nada de medicamentos, no he tomado, pero tu parte está positivo. ¿Por qué está saliendo negativo tu resultado? No. Hay otros factores alimenticios que causan este efecto de glifo. Miren, hay otro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque quizás es el único instrumento que a nosotros nos permite
por lo menos tener en el laboratorio para saber si tiene o no tiene medicamentos, si contiene o no contiene antibióticos en la orina. Entonces, ese dato es importante, por eso que no está validado hasta ahora. Sigue el trabajo de investigación y puede ser motivo de trabajo de tesis y tesis, porque van a aportar, esa información va a aportar muchísimo, porque más del 80% de los laboratorios siguen aplicando ese método, siguen haciendo su papel, pero será validado, nos va a contribuir al 100%. Hagamos un trabajo de investigación de tesis en eso. Hagamos un trabajo de investigación de tesis en eso. Mira, ya les estoy dando más o menos tips para que ustedes ya más o menos se inclinen, por cierto, al que le gusta, ¿no? Al que no le gusta ni siquiera me está escuchando. Y eso es correcto, tampoco no es malo. Porque cuando me preguntan a mí, me dicen, ¿de qué puedo hacer un trabajo de tesis? Lo primero que es, de lo que te gusta. ¿Qué curso te gusta? ¿Qué te inspira? ¿Qué curso ni siquiera estudias para formar? Porque paras leyendo en todo momento, ¿no? Te vas enterando, vas escuchando. El profesor está hablando, estás escuchando atento. Al que no le gusta, ¿no? Terminó la clase ya. Pero al curso que a uno le gusta, está ahí. Eso me digo por experiencia, ¿no? Yo tenía el pasado por usted. Hasta ahora. Va a haber un tema que no me gusta y ustedes lo van a hacer en la clase. Porque estoy obligado, porque van a tener que desarrollar ese tema. Nunca me ha gustado, nunca me gusta. Y no me gustará. Entonces parte de ahí, por eso les doy estos chistes de repente para que ustedes me vayan inclinando ya cómo yo puedo hacer mis trabajos de investigación. Miren, ahí está la tablita. ¿Cómo interpretar un resultado de una orina? Con la presencia de nitritos y también de leucocitos. Cuando es positivo, positivo. O sea, cuando hay presencia de leucocitos, bioquímicamente, inicia tratamiento empírico y espera resultados. Ese es un protocolo. Ustedes van a entender así, por eso que cuando llega un paciente al laboratorio y dice, por favor, el médico me ha dicho que deje mi resultado, no mi muestra de orina, porque ya me indicó el tratamiento y tengo que darle antes de que inicie el tratamiento. No lo rechacen, porque el paciente tiene los signos y síntomas. Y dice, no, la primera orina es la mañana. ¿Se va a aguantar hasta mañana para recolectar los recién iniciar su tratamiento? Probablemente ya no sea una cistitis la mañana. ¿Qué puede ser? ¿Una pielocitis? Por eso que esta información es bien valiosa para nosotros, porque tenemos que interpretar correctamente, incluso para la satisfacción del usuario. Guarden las muestras de los niños, de los neonatos. Correcto, le había hecho examen completo de orina. Pero por favor, quiero mis resultados, quiero hablar con el pediatra ya. Guarda esa muestra, conserva esa muestra. ¿Por qué? Porque es positivo y probablemente el pediatra decir, hagan el ejecutivo de esa muestra. Ah, no, ya lo votamos. Mañana que trae la primera orina mañana. Ese pobre niño va a estar con la fiebre, con los síntomas, llorando, los niños a veces tengo fiebre. Lo único que hacen es están en llorar. No tienen hijos, ¿no es cierto? Si lo tienen, ya saben el valor que es su hijo. Si no lo tienen, les vale. Por parte del corazón. Los que tenemos sabemos eso. Veo llorar a un niño, se me parte el corazón porque creo que es mi hijo. ¿Entienden? O sea, eso tenemos que tener en consideración que cuando nosotros tenemos ese tipo de información en el laboratorio, dan tratamiento empírico, pero a la espera del resultado del laboratorio. ¿Cómo tiene que ser el ejecutivo? ¿Positivo o negativo? ¿Pero por qué razón le digo 3 días todavía? Porque probablemente
al siguiente día de sembrado ya yo tenga evidencias de positividad o negatividad. Quizás la fiebre, los síntomas, no es por un problema bacteriano, ni microbiológico, ni nada, simplemente es un problema viral. Ya teniendo 3 días, ahí viene pues el bendito sistema de información de los doctores. Por eso que ahí también viene la otra que vendría a ser ¿cuándo sale mi resultado? Una cosa es decir tu resultado está en 3 días y otra cosa es decir tu resultado está dentro de 3 días. ¿Qué significa dentro de 3 días? Puede ser. Al cabo de 12 horas yo evalúo la placa, no hay crecimiento de microorganismos, negativo. El sistema, el resultado ya está, el paciente lo recoge. ¿No sé? Pero si luego 3 días, voy a esperar todavía 3 días con la bendita fiebre, que no es un problema urinario, sino es otro problema que nosotros hacemos tratamiento. Porque me han dicho que el doctor tengo que volver en 3 días. ¿Miren? O sea, eso es muy importante en microbiología. ¿Cuándo espero 3 días? Cuando creció y tomó la decisión. ¿De qué se trata el paciente? ¿De cuál es la procedencia de la muerte? Toma la decisión si continúa o nega, ¿no es cierto? Joven, 18, 20 años, 25 años. Apenas ha crecido 1, 2, 3, 5 colonias. Probablemente que sea conta gestante, recién nacido, inmunocomprometido, suprapúbica o sonda, que ahora los gestantes son sometidos a la recolección de la orina así, con sonda. Presencia menor a 100.000, no, pasa a antibiótico. La decisión la toma el médico. Yo reporté lo que estoy viendo. Menor a 100.000, ahí está, doctor. Antibiograma, ahí está. Tomas la mejor decisión. Si para ti es negativo, considero negativo. Pero yo estoy informando lo que yo estoy hallando en el laboratorio. ¿Correcto? Eso es una correcta interpretación en las pruebas de laboratorio microbiológico. Nitritos positivos y leucocitos negativos. Iniciar tratamiento empírico en este resultado. Lo mismo. ¿Por qué razón? ¿Puedo tener presencia de gérmenes en ausencia de leucocitos? Sí. ¿Puedo tener ausencia de gérmenes con presencia de leucocitos? Sí. ¿Puedo tener ausencia de leucocitos y ausencia de gérmenes con una infección urinaria? Sí. Miren, no es absoluto. No es absoluto. Pero aquí hay algoritmos que yo tengo que tomar decisión. Vamos adelante. Nitritos negativos, leucocitos positivos. Valorar de forma individual el riesgo clínico. ¿Qué quiere decir esto? Ya la clínica, el médico entra a tallar si realmente inicia tratamiento empírico o simplemente espero el resultado del doctor. Pero yo estoy dando la información. Nitritos negativos, leucocitos negativos. No permite descartar categóricamente una idea. Y más aún, cuando no tiene las recomendaciones de vida, cuando no fue recolectada correctamente y tengo un resultado aparentemente negativo, pero con signos clínicos de paciente de microcelulitis. ¿Ya? ¿Y por qué el urocultivo y por qué el examen completo de orina? Porque una cosa es especificidad y otra cosa es sensibilidad. Los urocultivos son sensibles. ¿Correcto? Una metodología de alta sensibilidad. Porque solamente basta que exista un microorganismo para que empiece a multiplicarse logarítmicamente, ¿no es cierto? Incremente el número de microorganismos. En cambio, un examen completo de orina, ¿qué cosa es? Ese germen que estoy viendo, ese germen nada más. La oportunidad que tienen los grupos.
Esto ya para qué les voy a hablar. Ya ustedes lo saben, ¿no? Todo el protocolo implica el objetivo, los procedimientos, la selección de los medios de cultivo. Previamente, si le hago un gran, ¿no es cierto?, podríamos determinar qué tipo de microorganismos y los cuales, por qué razón tengo que poner en agar sangre y en agar o si no, McConkey, ¿no?, que nos pudieran determinar el crecimiento de solamente gran negativos y inhibirse los gran positivos. En cambio, en un medio de cultivo no selectivo, debería crecer todo, ¿no es cierto? Como que como el agar sangre. Pero si no crece en McConkey, crece solamente en agar sangre, ¿qué puedo estar pensando? Un gran positivo, y de acuerdo a eso tomo ya el protocolo de identificación del microorganismo. Una vez que ya tengo identificado el microorganismo, paso a hacer la prueba de susceptibilidad. Muy bien, ya identifiqué, ya soy experto en todo esto y llego acá. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién me dé el antibiograma? De una forma cualitativa, ¿no es cierto? Una información de forma cualitativa. ¿Cuál será la información cuantitativa? ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de la prueba de sensibilidad antimicrobiana. ¿Cuál será la forma cuantitativa? Que es muy importante esa información para el médico, especialmente para estos extremos. El tamaño lo mido con una reglita, que es de acuerdo a los milímetros, el sensible, intermedio y resistente. Concentración mínima y esa información es muy importante. ¿Por qué razón? Porque acá solamente me dice sensible, intermedio y resistente. ¿Pero cuánto sensible? ¿Cuánto intermedio? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque los médicos dosifican tratamiento. Y al dosificar tratamiento quieren tener por lo menos la esperanza de que la concentración mínima que les está dando una chance para que ellos ajusten el tratamiento y den la oportunidad de luchar contra ¿quién? Contra la resistencia de los microorganismos. En otras palabras, desensibilizar la presencia de resistencia de los antibióticos hacia los microorganismos. Sumo a esto. Cuando ustedes ven acá, ¿qué cosas son esos en círculo blanco? Son los discos de antibióticos, ¿no es cierto? Son discos de antibióticos. ¿Y cómo se llama la prueba? A ver, solamente para recordar. La metodología es disco de difusión. Aquí tiene que haber muchísimo en calidad. ¿Eso es lo que vamos a hablar? ¿El tamaño de qué? El volumen del agar. ¿Qué más? La concentración del antibiótico, ¿no es cierto? Por eso que acá no se vierte por vertir. Se coloca el volumen correspondiente. ¿Por qué? Porque si no lo contrario, puedo tener un falso sensible o un falso sensible. Por eso que no nos ayuda muchísimo esto. ¿Ya? No nos ayuda, ¿por qué? Porque no cumplimos con la norma, así de simple. No cumplimos la norma. Tanto, ya tengo experiencia. Un poquito más, un poquito menos, más delgado, más grueso. Y así hacemos nuestro antibiograma.
Entonces, hay que tener en consideración la concentración mínima inhibitoria. ¿Lo puedo hacer de forma manual? ¿Concentración mínima inhibitoria? Sí, ¿no es cierto? Hago diluciones en mis tubos y empiezo a tener cuánto de concentración voy a plaquear por plaque en mi retina, ¿cierto? Muy bien. Acá ya nos saca ventaja quién. La automatización. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar acá para esto? 12. Pero esto no es que en 12 horas de milagro aparecen así los datos. Ni siquiera de milagro aparecen las reacciones certificadas. Va cambiando cada minuto, cada hora va cambiando, ¿no es cierto? La reacción bioquímica y también la presencia de la sensibilidad o la resistencia de los antibióticos. Y eso no lo vemos, a menos que nos metamos pues todo el tiempo al incubador y estamos listos. Las 12 horas ahí viene, pues al cabo de 5 horas, oh ya se formó, no, ya cambió, ya, esta es la bacteria, no la hacemos. En cambio el equipo automatizado sí constantemente está chequeando, y al cabo de 6 horas, algunas bacterias se identifican a las 4 horas, al cabo de 6 horas, esperando 8 horas, ya tienes un resultado. El equipo automatizado ya te lo fue. Pero como yo vengo al día siguiente todavía, ahí recién en lecturo y reporto el día. Y como me dieron 3 días, un día más ya me doy chance de trabajar. Sigues demorando. ¿Y para qué tenemos un equipo automatizado? No es relativo. Miren, por más automatización que tengamos, seguimos retrasando los resultados. Muy bien, concentración mínima inhibitoria para lo que es el antibiótico, ¿no? Para lo que es la presencia de... ya, me olvidaba. ¿Por qué es importante estos discos e interpretar correctamente las características propias del paciente? Muy particular. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ustedes creen que solamente hay 10 discos en el mercado? No, son para positivos y negativos. O sea, ¿qué pasa? Probablemente pero habrán solamente 20. No, hay 40. Pero vemos 40 ahí. No es cierto. No vemos 40 ni 80. Solamente vemos que a veces en el disco colocamos de 10, 12, 8, esperando 12 discos. ¿Será igual un niño? ¿Será igual un adulto? ¿Será igual una gestante? ¿Será igual los microorganismos a qué protocolos por el Instituto Nacional de Salud? ¿Qué antibióticos es de primera y segunda elección, cierto? Tengo que elegir para poder colocarles con un acuerdo microbiológico. No se coloca por colocar, ¿verdad? Primero tengo que saber si es positivo o negativo, ¿no? Si es gran positivo o gran negativo. Segundo, ¿cuáles son de primera y cuáles son de segunda? ¿Cuáles son los antibióticos que conllevan con ello? Son de resistencia y de sensibilidad natural. O sea, tengo que saber eso para colocar un disco. Y ahí le sumo, ojo, escúchenme, la entrevista con el pediatra, la entrevista con el ginecólogo, la entrevista de medicina interna, la entrevista con la cirugía. ¿Para qué? Para que ellos determinen, me gustaría que de repente consigan o apliquen estos antibióticos. ¿Por qué razón? Porque si tú colocaste antibióticos para un adulto tratándose de un niño, en el mercado vas a encontrar puro inyección. ¿Y te gustaría que a tu hermanito, a la persona que tú más ames, inyecciones? No, ¿por qué? Porque no le diste la oportunidad de elegir un antibiótico en presentación de vía oral. Por eso es importante conversar con los pediatras
porque ellos tienen toda una estructura de antibióticos y cómo se presentan, y les gustaría saber que la bacteria que está ahí tenga ese comportamiento y tengan la elección de dar tratamiento a un paciente. Miren, qué importante, por eso les digo que microbiología ya tiene que ser en un momento un servicio. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente siembra y pone antibióticos y los resultados sensibles, no. Todo es resistente. Todo es resistente. ¿Qué hace el médico? Trata de buscar el menos resistente con la concentración mínima inhibitoria. Y ya no pondrá una dosis, no, ajustará la dosis. ¿Para qué? Para que podamos poder responder a ese antibiótico. Esa información, por eso que nosotros debemos de dar el laboratorio, tiene que resultar muy bueno. Luego ya la etiología de la infección urinaria, lo que les manifestaba, el comportamiento de todos estos microorganismos frente a distintos episodios de infecciones urinarias. ¿Cuáles son? Este es un mapeo microbiológico de cómo es el comportamiento de estas especies. ¿Cuándo lo vamos a catalogar de repente una posible bacteria asintomática que tendría que conducir a una cistitis, un síndrome febril agudo? Este es un algoritmo de cómo decidir a un urofugitivo. De cajón, pues, lo que es pues, la pielonefritis ingresa a un urofugitivo. ¿Qué es la pielonefritis? Una infección del tracto urinario alto o bajo. Alto. ¿Qué es la glomerulonefritis? Infección renal. ¿Y qué es la sepsis? La consecuencia de la glomerulonefritis. Porque ¿qué es el glomérulo? ¿Intercambio de qué? Intercambio de túbulo y capilar. Capilar, ¿qué cosa es? Torrente sanguíneo. Y ahí se van los gérmenes, se van corazón, se van cerebro, se van sepsis general. Y hay mucha muerte por sepsis que un inicio fue infección urinaria. Hay mucha muerte por sepsis que un inicio fue infección urinaria. La valoración del resultado que les decía, menor a 10.000, de 10.000 a 100.000 y mayor a 100.000. Siempre considerando el tipo de paciente, la procedencia, considerando las características típicas de la población, si es hospitalario, si es ambulatorio. Criterios de diagnóstico de la ITU según el método de recogida de la orina. Trabajo de investigación. Misión media por sonda, por función suprapúbica. ¿Cómo es la interpretación correcta del comportamiento de las colonias y la probabilidad de infección en cada una de ellas? Función suprapúbica, apenas número de colonias, o mayor a 1000 bacterias gram positivos, el 99% de la probabilidad que salga, que sea una infección URI, a diferencia de una micción media que es el 90 y el 80%. Las ondas que alcanzan un 95% y solamente considerando 50.000, de 25 a 50.000 o menor a 25.000. Una ITU poco probable cuando tenemos ese valor en una sonda. Aquí tenemos también la interpretación para poder catalogar de repente contaminación de acuerdo al comportamiento de las especies o los organismos. 2 patógenos mayor a 3 patógenos, ¿no es cierto? Variación de la introducción de los cultivos tras una recuperación de las muestras de orina superior a 24 horas. Les dije, hagan un trabajo de investigación de esto. Tiene la orina, la primera orina de la mañana, siembre, conserve y vuelvan a sembrar. A ver qué oportunidad de crecimiento tiene. Para poder recomendar o no recomendar la conservación de la orina para este tipo de procedimientos. ¿Sí? Son varios tips que les estoy dando. Y ahí terminamos. Muy bien.
muchachos. Entonces, ¿qué esperábamos? ¿No vamos a decir biología? Simplemente de lo que se